¿Te has preguntado cómo sería tu vida si hubieses nacido hace cientos de años? Mejor aún, ¿te has preguntado cómo podrías haber sido en una vida pasada? Por ejemplo, muchas culturas y religiones del mundo creen en la idea de la reencarnación, en la que tu espíritu y tu esencia se colocan dentro de otro ser vivo después de tu muerte. Tal vez hayas nacido como pájaro en 1750 o tal vez nacido como ser humano en 1950. Es una idea extraña si lo piensas, pero muchos creen que es cierta. Se han compartido historias de reencarnación por siglos, pero el video de hoy es diferente. Esta mujer dice haber vivido una vida completamente diferente hace más de 150 años. ¿Pueden sus historias ser ciertas? Decide por ti mismo. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. El curioso caso de Bridey Murphy. En 1952, una mujer llamada Virginia Thye vivía en Pueblo, Colorado, en Estados Unidos. Vivió una vida relativamente normal y se enamoró de un hombre de negocios e hipnotizador aficionado llamado Morey Bernstein. Los dos se llevaban bien, pero Morey quería llevar su relación al siguiente nivel, pero no de la manera que puedes esperar. Morey quería usar su talento para poner a Virginia bajo hipnosis, para ver qué información podía estar oculta en su subconsciente. Virginia estuvo de acuerdo y estaba ansiosa por comenzar. Ninguno de los dos podía haber predicho lo que vendría después, ya que Virginia pronto revelaría información que cambiaría la vida de ambos para siempre. Después de caer en un profundo estado de hipnosis, Virginia afirmó que de hecho su nombre no era Virginia. En cambio, insistió en que su nombre era Bridey Murphy. Para hacerlo más interesante, había comenzado a hablar con acento irlandés, algo que Virginia nunca había hecho, pues resultaba que Virginia nunca antes había visitado Irlanda. Las cosas solo se volverían más extrañas desde aquí. Desde su sesión, Virginia, ahora conocida como Bridey, comenzó a contar historias de su vida. Morey se enteraría que Bridey había nacido en el año 1798 y vivió en Cork, Irlanda, mientras estaba bajo hipnosis. Incluso comenzó a cantar canciones irlandesas y a contar historias populares irlandesas. Le contaba a Morey de su familia, que era protestante y vivía en el centro de Cork. Sus historias comenzaron con Bridey a la edad de 8 años en 1806. Contó historias de la casa de su familia y dijo que era hija de un hombre llamado Duncan Murphy. Duncan era un abogado que se casó con una mujer llamada Kathleen. Kathleen creció en una casa normal del siglo XIX y finalmente se casó con un abogado cuando tenía solo 17 años. El nombre de su esposo era Sean Brian McCarthy, y después de su matrimonio, los dos se mudaron juntos a Belfast. Al contar la historia desde la perspectiva de Virginia, Virginia explicó que Bridey se encontró con un destino terrible después de que cayó y perdió su vida. Virginia pudo ver el funeral de Bridey mientras estaba bajo hipnosis e incluso dio detalles específicos sobre cómo ocurrió el funeral, cómo se veía su lápida y el estado de ánimo de su familia después de su muerte. Afirmó que después de fallecer, su muerte no le trajo ni dolor ni felicidad. Pero, sin embargo, el espíritu de Bridey fue colocado en Virginia para que pudiera volver a vivir. Bridey renacería en Virginia unos 59 años después, esta vez creciendo en Estados Unidos. Cuando Virginia finalmente salió de su hipnosis y comenzó a hablar normalmente de nuevo, Morey le informó de todo lo que le había revelado. Cuando habló al respecto, explicó que no tenía idea de cómo habría podido recordar una historia tan increíblemente extraña. Confirmó que nunca había estado en Irlanda y que no podía hablar con un acento irlandés preciso. Virginia había nacido y crecido en el medio oeste de los Estados Unidos en 1923, por lo que nadie podía explicar cómo es que pudo compartir una historia tan fantástica. La historia de Bridey nunca se reveló ni se investigó por completo hasta que Morey Bernstein decidió tomar estas historias que Virginia supuestamente le había contado y reescribirlas en un libro que se publicó poco tiempo después. Este libro, titulado La búsqueda de Bridey Murphy, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas,
pues todos quedaron desconcertados por las salvajes afirmaciones de Virginia. Fue en este momento que los investigadores comenzaron a indagar en los archivos históricos de Irlanda para tratar de reconstruir la historia de Bridie Murphy. Fue en este punto que los expertos comenzaron a dudar que la historia fuera cierta, pues no pudieron verificar una sola palabra de lo que Virginia les había dicho. Por ejemplo, Virginia dice que Bridie nació en Cork el 20 de diciembre de 1798. También dice que habría fallecido muchos años después, en 1864. Si esto fuera cierto, seguramente se encontraría un registro de su nacimiento. Sin embargo, estos registros nunca fueron ubicados. Si bien esto podría explicarse fácilmente porque los registros se perdieron, destruyeron o nunca se catalogaron, el siguiente detalle es un poco más difícil de explicar. Los investigadores comenzaron a centrar su atención en la casa en la que Bridie afirmó haber vivido. Se refirió a su casa como The Meadows, pero una vez más, cuando los investigadores intentaron confirmar su historia, se encontraron otra vez sin respuestas. Según la historia de Bridie, The Meadows había sido una pequeña colección de casas ubicadas en las afueras de Cork, pero no había registro de ninguna comunidad de ese tipo que existiera cerca de Cork. Si esto no fuera suficiente, Bridie había descrito su casa como hecha de madera. Sin embargo, en este momento de la historia de Irlanda, casi todas las casas se habrían hecho de ladrillo o de piedra, pues eran más duradero. Algunas de estas casas incluso permanecen en pie hasta el día de hoy. Se encontró evidencia aún más condenatoria cuando los investigadores descubrieron que Bridie ni siquiera sabía cómo pronunciar correctamente el nombre de su esposo y prefería llamarlo por su segundo nombre, Brian, que coincidentemente también era el segundo nombre de su esposo actual. Para simplificar las cosas, no se veía ya muy bien para Virginia y su historia comenzaba a desmoronarse lentamente ante sus ojos. Fue en este punto que los investigadores pusieron fin a la historia de Bridie y comenzaron en cambio a investigar la historia de Virginia para comprender mejor de dónde había venido y cómo pudo haber inventado una historia tan increíble. En el libro, Maury afirma que Virginia había sido criada por su tío noruego y su esposa. Si bien esto es parcialmente cierto, no mencionó un detalle clave. Resultó que Virginia había estado viviendo con sus padres biológicos desde que nació a los 3 años. Como pronto descubrieron los investigadores, sus padres eran parcialmente irlandeses. Esto significa que existe una gran posibilidad de que sus padres hayan hablado con acento irlandés, lo que explica lo bien que Virginia pudo hacer un acento irlandés. Pero no podemos culpar a Virginia de todo y afirmar que simplemente mentía. De hecho, hay una explicación razonable para todo esto que puede poner fin al caso y liberar a Virginia y a Maury de intentar de hacer una historia falsa. Cuando los investigadores profundizaron en la infancia de Virginia, descubrieron algo revelador. Cuando era una niña muy pequeña, creció en una casa que estaba directamente al otro lado de la calle de una mujer muy joven que se llamaba Bridie Murphy Corco. Si aún no has ensamblado las piezas, esto explica fácilmente de dónde viene el nombre Bridie Murphy y también explica cómo la ciudad de Cork terminó en su historia. Una psicóloga entrevistó a Virginia y descubrió que una de sus amigas de la infancia le contó una historia que era inquietantemente similar a la historia que Virginia contó sobre Bridie. Sin embargo, el psicólogo no tenía motivos para creer que Virginia había estado mintiendo bajo hipnosis. En cambio, sintió que existía la posibilidad de que su cerebro subconsciente simplemente inventara la historia por sí mismo, y Virginia simplemente transmitió lo que su mente había creado para ella. No hay evidencia de que Virginia o Maury estuvieran mintiendo. En cambio, parece que todo esto fue un simple malentendido. A raíz de esto, Maury acabó abandonando su afición por la hipnosis. Para él, esto demostraba que las historias que se revelaron a través de esta técnica no eran confiables. Y a su vez, la profesión no lo llevaría a ningún lugar significativo. El caso de Bridie Murphy finalmente se cerró. El veterano de 4 años. Edward Austrian era un niño muy interesante con un recuerdo vívido de su vida pasada. Desde pequeño, a los 4 años, empezó a quejarse con su madre de un dolor de garganta. Casi al mismo tiempo, comenzó a contar historias sobre su vida pasada y afirmó haber sido un veterano de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, esto no era posible, pues el niño solo había estado en la Tierra por unos pocos años. Aunque sus padres y médicos obviamente no creyeron su historia de ser un veterano de guerra,
no pudieron evitar preguntarse cómo sabía tanto sobre la guerra cuando apenas sabía hablar. Para hacer las cosas más interesantes, si fuera un día lluvioso o húmedo, el dolor de su garganta empeoraba mucho. Su madre lo había llevado al médico, pero nadie podía comprender lo que le estaba pasando. En un esfuerzo por ayudar al niño a aliviarse un poco, los médicos decidieron que sería mejor extirparle las amígdalas con la esperanza de que esto aliviara su dolor. Sin embargo, no funcionó, y en realidad tuvo el efecto contrario. Después de quitarle las amígdalas, el dolor parecía haber empeorado, pero ahora había un problema compuesto. Se había comenzado a desarrollar un quiste en la parte trasera de su garganta. Curiosamente, quienes estuvieron cerca del niño afirman que mientras hablaba sobre su vida anterior como soldado, el quiste se hacía cada vez más pequeño. Sin embargo, si no se le permitía hablar sobre su supuesta vida pasada, el quiste volvía a crecer y le causaba gran dolor. A decir verdad, no tenemos idea de si esta historia de Edward Austrian es cierta o no, pero lo cierto es que la única persona que sabe si la historia es real o falsa es el mismo Edward Austrian, y él insiste en que la historia es real. Bebé abuelo. Un niño llamado Gus Taylor compartió una historia que su familia casi no podía creer. Había afirmado desde muy joven que él era de hecho su propio abuelo. Cuando solo tenía 18 meses, pudo contarles a sus padres que sentía como si hubiera vivido una vida anterior, la vida de su propio abuelo. Es obvio que a los niños pequeños les encanta inventar historias y compartirlas con su familia y amigos. Sin embargo, las historias que Gus había empezado a contar eran más reales de lo que nadie podría haber sospechado. Resultó que el abuelo de Gus había fallecido solo un año antes de que él naciera, pero parece que Gus ya estaba al tanto de esto. Nadie en su familia le había contado esto. Gus sintió que conocía muy bien a su abuelo y compartió detalles de su vida que solo aquellos que eran cercanos a él habrían conocido. Sin embargo, sin conocerlo en persona, Gus pudo señalar a su abuelo en fotos familiares y compartir historias sobre él sin siquiera pensarlo. Sin embargo, la historia de su abuelo y su supuesta vida pasada solo se volvería más espeluznante a partir de aquí. El abuelo de Gus tenía una hermana que había perdido la vida de una manera muy perturbadora. Nadie le contó a Gus porque era demasiado joven para recibir ese tipo de noticia. Sin embargo, un día Gus le contó a su familia que ya sabía lo que le había pasado a la hermana de su abuelo. La historia que les contó era objetivamente precisa, hasta el más mínimo detalle. Gus incluso habló de la hermana de su abuelo como si la conociera a nivel personal. Su familia obviamente presionó para que revelara cómo sabía todo esto. Les dijo que cuando falleció en su vida anterior, le dieron un boleto. Pudo dar este boleto y regresar al mundo de los vivos, y aceptó la oferta. Luego renació como Gus Taylor, renació como su propio nieto. La historia parece demasiado difícil de creer, pero aparentemente es completamente cierta. Gracias por vernos. Si te gustó este video y quieres ver otros como este, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para estar al día con todas nuestras cargas futuras.